Entonces, cuando ya un paso más y cae todo, ¿sí? El reflejo intenso entonces provoca otro reflejo que pasa a los nervios pudendos. ¿Se acuerdan que los nervios pudendos inervaban al esfínter externo? Y el esfínter externo es voluntario. Pero cuando ese reflejo miccional ya es intenso, a ese nervio pudendo ya se le va a inhibir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya no vamos a poder circular. Eso que era voluntario. ¿Y qué va a pasar? Inhibición más potente del encéfalo. ¿Y qué puede ser? Inhibición. También. Y lo que dijimos, ¿verdad? Facilitación o inhibición de la micción por el encéfalo. Por más que el reflejo miccional sea a partir de los nervios pélvicos, médula, a los nervios parasimpáticos, o sea, de la médula a la vejiga, de la médula a la vejiga. Señales aferentes, señales eferentes. ¿Cómo se dice? Es más ahí local, ¿verdad? Pero ¿quién va a controlar realmente si ese reflejo, se produce el reflejo, pero cuando nosotros tenemos ese reflejo de orinar, no es que ya orinamos? Ahí quién va a actuar, ahí ya va a actuar el encéfalo, por ejemplo. Que ahí es donde vamos a decidir, se controla si se va a relajar o no se va a relajar, si vamos a orinar o no vamos a orinar. Entonces, los centros facilitadores o inhibidores potentes que están situados en el tronco encefálico, sobre todo la protuberancia, y centros localizados en la corteza cerebral, son sobre todo inhibidores y pueden ser también excitadores. Entonces, el reflejo miccional es la causa básica, es lo básico que tiene que ocurrir, o sea, de la médula, de la vejiga a la médula, de la médula a la vejiga. Pero los centros superiores ejercen el control final. Por ejemplo, los centros superiores mantienen el reflejo miccional parcialmente inhibido. Y cuando se desea orinar, se para de inhibir, ¿verdad? Los centros superiores pueden impedir entonces la micción, incluso aunque se produzca el reflejo miccional. Y por más que queramos orinar, igual se puede inhibir. Gracias a niveles más superiores. Mediante la contracción tónica del esfínter vesical externo, que es el que nosotros controlamos. Cuando es el momento de la micción, entonces los centros corticales van a facilitar la micción. Entonces, micción voluntaria, cuando ya tengo ganas de orinar. Contracción voluntaria de los músculos abdominales, cuando nosotros vamos a hacer pipí, se contraen los músculos abdominales. Eso hace que aumente la presión en la vejiga. Y el aumento de la presión en la vejiga hace que entre cantidad extra de orina en el cuello de la vejiga y uretra posterior. Y eso hace que se estiren las paredes. Y ese estiramiento de las paredes va a excitar ¿a qué? Porque ese estiramiento, esa distensión es lo que hace que active el reflejo miccional. Se excita el reflejo miccional y si es voluntario, si es una orina, si es la micción bien voluntaria, se va a inhibir al esfínter uretral externo, que es el voluntario. Y se vacía casi toda la orina, dejando 5 a 10 ml. Casi nada. Y la vejiga atónica en continencia debido a la destrucción de fibras nerviosas sensitivas. ¿Qué pasa cuando hay una destrucción de esas fibras nerviosas sensitivas? No se produce ese reflejo, porque ese reflejo solamente se va a activar si la vejiga se distiende, ¿verdad? Y eso hace que vaya la médula, de la médula al parasimpático, y el parasimpático contraiga la vejiga, ¿verdad?
Pero ¿qué pasa si si están destruidas esas fibras sensitivas? Si están destruidas esas fibras sensitivas, la persona se va a llenar su vejiga, se va a llenar, se va a distender, pero no existen fibras sensitivas. ¿Y qué va a pasar con el reflejo? No va a haber reflejo. Entonces se va a llenar la vejiga. ¿Y cuándo van a aparecer gotitas de pipí? Cuando esa vejiga ya está demasiado llena, y eso se va a dar rebosamiento. Entonces el paciente es como que orina por gotitas. Su vejiga está enorme, pero solamente caen gotitas. Solución, sonda vesical. ¿Sí? Eso sería vejiga atónica, incontinencia debida a la obstrucción de fibras nerviosas sensitivas. Y vejiga automática debida a una lesión de la médula espinal por encima de la región sacra. Tiene que ir a la región sacra, se distiende la vejiga, va por el plexo sacro, ¿verdad? Después se manda una señal eferente por el parasimpático, ¿verdad? ¿Se produce el reflejo? Sí. Pero ¿qué pasa si hay una lesión por arriba de la región sacra? Se va a perder la conexión de la médula con el encéfalo, entonces no se va a poder controlar. ¿Y qué va a pasar? Se produce el reflejo, pero la persona no consigue controlar. Se produce el reflejo de orinar, se va a contraer el músculo detrusor, pero la persona no va a conseguir controlar, va a orinar a todo. ¿Sí? Va a orinar, ¿por qué? Porque no hay una conexión con el sistema nervioso central. Y la vejiga neurógena sin inhibición debida a la falta de señales inhibitorias. En este caso también es cuando se pierden esas señales inhibitorias, ¿verdad? Que van a inhibir la micción. También la persona va a orinar. Es prácticamente similar a la debida a una lesión por encima del plexo sacro. En este caso lo que pasa es que no hay una conexión, y en este caso hay una falta de inhibición a las señales inhibitorias del encéfalo. En los dos la persona va a orinar sin control. En el primero, que era por la lesión de fibras sensitivas, lo que pasa es que no hay ese reflejo, entonces la persona no consigue orinar, o sea, no hay esa contracción del músculo detrusor. Entonces se llena la vejiga y solamente comienza a rebosar cuando ya la vejiga está muy llena por aumento de presión. ¿Y cómo se forma entonces la orina? La orina se forma por filtración, se filtra, ¿verdad? Esa sangre que está en los capilares se filtra, parte se reabsorbe y parte se secreta. Entonces, ¿de qué depende la presión urinaria? De la velocidad de filtración, velocidad de reabsorción y velocidad de secreción. Entonces, algunas sustancias se filtran, luego se reabsorben y otras se secretan otra vez. Y después hay una excreción. ¿Cuál es la sustancia que solamente se va a filtrar? Si se fijan acá, la línea es recta, no se reabsorbe y tampoco se va a secretar. Esta línea va directo, recto, porque solamente se filtra. ¿Cuál es la sustancia que solamente se filtra? La creatinina. La creatinina solamente se va a filtrar y excretar. Fin. Y existen sustancias que van a tener filtración, se van a filtrar y la reabsorción va a ser parcial. Una parte de esa sustancia se va a reabsorber y otra parte se va a excretar. ¿Cuál sería? Los electrolitos. Por ejemplo, el sodio. Una parte del sodio se reabsorbe y otra parte se excreta, ¿sí? Y filtración, pero reabsorción completa, la glucosa y los aminoácidos. La glucosa y los aminoácidos se filtra, ¿verdad? Y esta glucosa y los aminoácidos se reabsorben casi por completamente. O sea, nosotros no orinamos glucosa,
si hay glucosa en nuestras orinas, puede ser que estemos diabéticos. ¿Sí? Los diabéticos lo que eliminan glucosa. Y la misma cosa los aminoácidos. Entonces, se filtra, sí, se filtra y se reabsorbe completamente, pero ya no se excreta. Miren cómo ya no se excreta, ni tampoco se secreta. Se filtró, se reabsorbió, ya no se eliminó, entonces no tiene que haber. ¿Qué no tiene que haber entonces en orina? Ya tenemos ya. No puede haber en orina eritrocitos, no puede haber proteínas, no puede haber glucosa. Tengo esos tres, me está diciendo algo patológico. Glucosa puede ser, por ejemplo, diabetes. Proteínas puede ser un síndrome nefrótico, una glomerulopatía, una destrucción a la barrera del glomérulo. Después tenemos que se filtran y se secretan. Se filtran las sustancias y se secretan. ¿Cuáles son esas sustancias? Ácidos orgánicos y bases. O sea, solamente se filtra y se secreta, pero no se reabsorbe. ¿Qué no se reabsorbe? Ácidos orgánicos y bases. ¿Y de qué va a depender la intensidad de esto en la excreción? Va a depender de la filtración, reabsorción y secreción. Va a depender, entonces, cada sustancia del plasma hay una combinación entre filtración, reabsorción y secreción. La intensidad con la que la sustancia se va a excretar en orina va a depender de la intensidad relativa de estos tres, de la filtración, reabsorción y secreción. Y la presión que ejerce la concentración de partículas en solución, como las proteínas. Las proteínas, como no pasan al capilar, del capilar glomerular hacia la cápsula de goma, ¿qué eso va a hacer? Va a hacer que genere una presión coloidosmótica. Y la presión coloidosmótica, donde hay más cantidad de proteínas, se puya agua, ¿sí? Y la filtración, reabsorción y secreción de diferentes sustancias. La reabsorción en cuestión cuantitativa es la más importante. ¿En qué aspecto más importante en cuestión cuantitativa? Porque la reabsorción va a ser muy importante para la reabsorción de las sustancias, ¿sí? Porque sí o sí se tienen que reabsorber en gran cantidad. Así como se filtra, también se tiene que reabsorber. ¿Y la secreción para qué es importante? Para determinar la secreción de hidrógeno, por ejemplo, que ayuda en el equilibrio ácido-base, potasio y otras moléculas de orina. La urea, ácido úrico y urato se eliminan en gran cantidad en orina. ¿Y cuáles son los valores? En la urea, en orina, tenemos, ¿qué es la urea? El metabolismo de las proteínas. La urea sería 20 gramos por litro de orina. ¿Y la creatinina? ¿Qué es la creatinina? Producto del metabolismo de la creatina. Por la degradación de la creatina, ¿verdad? ¿Qué se utiliza la creatina? ¿Para qué se utiliza? Como fuente de energía muscular, la segunda. Cuando tenemos 0,6 a 1,1 miligramos en mujeres y en varones un poquito más, que es 0,8 a 1,3 miligramos por litro. Porque en hombres hay más músculo. Ácido úrico, que es el producto del desecho del metabolismo del nitrógeno, en el cuerpo humano tenemos de 2,5 a 6 miligramos para la mujer y hombres 7,2. Y los fármacos no se absorben correctamente, o sea, se absorben mal. Gran parte de los fármacos se elimina por orina, ¿sí? Inclusive a veces podemos oler inclusive el olor del fármaco por nuestra orina, ¿sí? Iones de sodio, cloro, bicarbonato se reabsorben mucho, y también aminoácidos y glucosa. Aminoácidos y glucosa se reabsorben casi completamente luego, sin importar la alta filtración, y todo va a depender según la necesidad del cuerpo. La importancia de la filtración
La filtración permite eliminar con gran rapidez sustancias de desecho, depende del proceso para filtrarse. El plasma, el volumen del plasma es 3 litros, pero la filtración glomerular por día es 180 litros. O sea, si nosotros hacemos 180 dividido 3, significa que 60 veces en el día se filtra, ¿sí? El riñón va a filtrar. Entonces, la filtración glomerular por día es 180 litros por día. Se filtra, se reabsorbe, se filtra, se reabsorbe, se filtra, se reabsorbe, ¿sí? Y eso va a pasar 60 veces, ¿sí? Que equivale, ¿verdad?, a 180 litros al día. Y el primer paso para formar orina, entonces, ese filtrado, ¿verdad?, tiene que pasar a la cápsula de Bohr. Y sería impermeable a que a las proteínas y eritrocitos. Las proteínas y eritrocitos no deberían pasar. Se filtra líquido en concentraciones similares al plasma. Ese filtrado es similar al plasma. ¿Por qué no es igual? Porque es similar porque tiene casi la misma composición del plasma, a excepción del calcio. El calcio y los ácidos grasos. El calcio, por ejemplo, está unido a la proteína. Y la proteína no puede pasar esa filtración, porque se acuerdan que la proteína no pasa el glomérulo. Y si el calcio está junto con la proteína, no va a pasar. Entonces, calcio, peso molecular, tiene un bajo peso molecular y los ácidos grasos están unidos a la proteína plasmática y eso hace que no se filtra. Entonces, no va a tener la misma composición que el plasma. Es similar, pero no es igual. Y si vamos a ver la filtración glomerular por minuto, en ml sería 125 ml por minuto y por día sería 180 litros al día. Y ese glomérulo tiene, ¿verdad?, una barrera, ¿verdad? Una barrera que consiste en el endotelio, que se acuerdan que el endotelio presentaba fenestraciones que permitía que pueda pasar algunos solutos. Ese endotelio tiene carga negativa y las proteínas tienen carga negativa. Una de las cosas que también hace que la proteína no pueda pasar, porque negativo con negativo se repele, ¿sí? Y también existe una membrana basal. Esa membrana basal está compuesto por colágeno, que también no permite que pasen proteínas ni eritrocitos. Y después, más externo, tenemos el epitelio que contiene, o sea, los podocitos, ¿verdad?, que contienen poros en hendidura por el que pasa el filtrado glomerular. Si esto se destruye, ¿qué va a pasar? Se va a perder proteínas. Y una de las principales proteínas que se va a perder es la albúmina, ¿sí? Entonces, la membrana glomerular es muy fenestrada, sin embargo, es selectiva según el tamaño y carga. Por ejemplo, las proteínas tienen carga negativa y no pasan porque negativo con negativo se repelen. Y significa que las sustancias se filtran libremente, como por ejemplo el sodio se filtra libremente, el agua se filtra libremente. Si hay un daño en esta membrana basal, ¿qué va a pasar? Se van a empezar a perder proteínas y albúmina, ¿verdad? Entonces, un daño en la membrana basal permite el paso de albúmina, que va a causar proteinuria o albuminuria. Y si se pierde proteína por un daño en ese, por ejemplo, eso pasa, una proteinuria masiva pasa en el síndrome nefrótico, ¿sí?, en donde el paciente pierde proteína, el resultado, edema, ¿sí? Y aquí tenemos, ¿verdad?, la capacidad de filtración. La albúmina no se filtra tanto.
Y esto son fórmulas para saber la filtración glomerular. Yo solamente voy a mencionar, no voy a cobrar, ¿sí? Pero la filtración glomerular sería coeficiente de filtración por PG, que sería presión hidrostática glomerular, PV, presión hidrostática de la cápsula de Bowman, por eso tiene una B. Y esto que tiene pi, todo lo que tenga pi significa la presión coloidosmótica. Entonces, pi G, la presión coloidosmótica glomerular. Pi D, la presión coloidosmótica de la cápsula de Bowman. En la cápsula de Bowman también hay proteínas, pero muy poco, muy escasos, ¿sí? El coeficiente, la filtración glomerular, entonces podemos ver por el coeficiente de filtración por la filtración neta. Y como vemos la filtración neta, vamos a ver con la presión hidrostática tanto del capilar, cápsula de Bowman, y también la presión coloidosmótica, dando un resultado de más 10 milímetros de mercurio. Coeficiente de filtración, filtración glomerular sobre presión de filtración neta. En el varón de 70 kilogramos, el flujo sanguíneo es de 1100 ml por minuto, eso correspondía a 22% del gasto cardíaco. El flujo sanguíneo renal va a depender de dos factores: presión en los vasos renales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan que el flujo sanguíneo aumentaba cuando iba de un lugar de mayor presión a una de menor presión? Cuanto más era la diferencia de esa P1 a la P2 de la presión, de una presión de un lado a la otra presión, más aumentaba el flujo. Y también depende de la resistencia. Cuanto más resistencia, menor es el flujo. Y el riñón consume más oxígeno que el cerebro. ¿Por qué? Principalmente por el sodio, ¿sí? Por ejemplo, el sodio se tiene que reabsorber en los túbulos renales. ¿Por qué se tiene que reabsorber? Por un transporte activo. Ese transporte activo también necesita ATP, entonces también va a necesitar oxígeno, ¿verdad? Entonces, como todo el tiempo se está reabsorbiendo sodio, se usa mucho oxígeno, mucho más que, o sea, el doble que el cerebro. ¿Qué van a reducir la filtración glomerular? El sistema nervioso simpático. ¿Por qué? Porque va a generar una vasoconstricción en la arteriola aferente. Si genera una vasoconstricción en la arteriola aferente, ¿qué va a pasar? ¿Va a llegar suficiente flujo al glomérulo? No. Entonces la filtración glomerular disminuye. La adrenalina y noradrenalina, que también son vasoconstrictores, que también van a disminuir la filtración glomerular. La endotelina, que también es un vasoconstrictor, que también va a reducir la filtración glomerular. Y lo que aumenta la filtración glomerular sería la angiotensina 2. Pero la angiotensina 2 va a generar una vasoconstricción en la eferente. Entonces, tenemos aferente y eferente. Si contrae la eferente, va a aumentar la presión en el glomérulo. ¿Y qué pasa cuando aumenta la contracción en el glomérulo? Aumenta la filtración glomerular, porque siempre que aumenta la presión hay filtración. Óxido nítrico, que es un vasodilatador, que también aumenta la filtración glomerular. Prostaglandina y radicindina, que también son hormonas biotecoides vasodilatadoras. Si hay vasodilatación, aumenta el flujo, entonces aumenta también la filtración glomerular. Y la filtración glomerular tiene una autorregulación. Independientemente si hay variaciones en la presión arterial, la filtración glomerular se mantiene en un 10%. Por ejemplo, la filtración glomerular es constante en que una variación de la presión arterial entre 75 a 160 milímetros de mercurio. Si varía la presión arterial, varía solamente un 10% de la filtración glomerular. ¿Por qué? Porque se autorregula.